Lo primero, agradecer a la secretaria general del PP la presencia por segunda vez en los cursos europeos de verano. Algunos se preguntarán por qué la secretaria general de un partido está ahí aquí para debatir y reflexionar también sobre Europa, y ahora iré a ello. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, a todos los presentes que estén hoy aquí, y empezar un poco por una breve biografía de Cuca Gamarra. Cuca Gamarra, además de ser secretaria general del Partido Popular, ha sido alcaldesa de una ciudad hermana, como es Logroño. Yo creo que pocos pamploneses o pocos pamplonicas sabemos, obviamos Logroño. Al contrario, vamos a los toros, a fiestas, a multitud de actividades. Por lo tanto, me alegra también que esté aquí la antigua alcaldesa de Pamplona, que, como digo, somos ciudades hermanas. Y decía que por qué la secretaria general del Partido Popular está aquí hoy para reflexionar sobre Europa. Como sabéis, Europa se configura institucionalmente a través de dos colegisladores, más allá de la Comisión, que es el brazo ejecutivo, que contamos ayer con su vicepresidente, y uno de los colegisladores, aparte del Parlamento, que normalmente tenemos numerosos parlamentarios. Hoy tenemos la terraza de Europa, hemos tenido a Iván en la mesa de inteligencia artificial, mañana tenemos a Esther Herranz en la mesa de Agricultura. Está el Consejo, que es colegislador junto con el Parlamento. Pero el Parlamento juega un papel absolutamente capital, y en el Parlamento el primer grupo, el grupo más importante, es el Partido Popular Europeo, que engloba los principales partidos de centro y de centro-derecha de la Unión Europea. Y precisamente el Parlamento Europeo y la presencia del Parlamento del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, donde la primera delegación es la alemana y la segunda delegación en importancia es la del Partido Popular, pues precisamente eso explica la importancia que el Partido Popular tiene en las decisiones europeas, porque nada en el Parlamento Europeo pasa sin el concurso del Partido Popular Europeo, a pesar de que allá, como bien sabéis, la mayoría de los jóvenes de Equipo Europa, no hay mayorías, y el concurso y el consenso entre las dos principales fuerzas políticas, el Partido Popular Europeo y el Partido de los Socialistas y Demócratas Europeos, juega un papel clave en la evolución y en el desarrollo de las políticas. Pues de alguna manera, sin el concurso del Partido Popular Europeo, poco se puede hacer en el Parlamento Europeo. La mayoría, el gran número de comisiones parlamentarias están presididas por los parlamentarios del Partido Popular Europeo, y, como digo, la segunda delegación del Partido Popular Europeo es el Partido Popular. Por lo tanto, es muy importante conocer cuál es la visión del Partido Popular en lo que a la Unión Europea y los próximos 5 años de la próxima Comisión se refiere, porque obviamente el concurso del Partido Popular Europeo y el concurso del Partido Popular pues han hecho posible que von der Leyen sea reelegida, que Roberta Metsola sea presidenta de nuevo del Parlamento Europeo, y que el presidente del Consejo Europeo, un socialista portugués, António Costa, pues en aras de esos acuerdos y consensos que la Unión Europea, que caracteriza a la Unión Europea, pues gracias también al apoyo del Partido Popular Europeo, António Costa, un antiguo primer ministro socialista, ha sido elegido presidente del Consejo Europeo. Por lo tanto, entender la visión del Partido Popular en lo que a la Unión Europea concierne es entender lo que va a pasar en los próximos 5 años y atisbar qué dirección va a tomar la Unión Europea en los próximos 5 años. Así que, Belén. Cierto, Pablo. Creo que estamos todos de acuerdo, los que lleváis con nosotros 1 día y medio de cursos, que aquí han salido varias claves a relucir, y me gustaría comenzar preguntándole a Cuca de una forma amplia cuál es su visión del futuro de la Unión Europea, porque hemos visto claramente que son muchos los retos que nos acucian, comenzando por el reto demográfico, pero continuando por el reto de la inmigración, por supuesto el tema también de la lucha de grandes bloques, donde Europa es un porcentaje pequeñito que no llega al 5% de la población mundial, y sin embargo queremos seguir siendo parte de la mesa, no ser el menú, como nos decían ayer, en una de las metáforas que nos sirve y nos ayuda a entender muy bien el papel que deseamos los europeos. Para comenzar, Cuca, ¿cuál es su visión de Europa en los próximos años? Bueno, pues yo en primer lugar, si me lo permites, Belén, quiero dar las gracias
al equipo de Europa por la invitación a volver a estar aquí en este foro y sobre todo para poder ver que Europa goza de muy buena salud y de mucho futuro, porque hay más jóvenes que el año pasado y el año pasado ya había muchos, con lo cual saludar a todos aquellos que se han matriculado en este curso, porque también, y no solo saludarles, sino creo que su presencia hoy aquí significa un compromiso con Europa y con una serie de valores, porque Europa es más que un espacio geográfico en el que coincidimos naciones, es un espacio de valores y creo que eso lleva implícito el por qué el Partido Popular es un partido europeísta y por eso a nosotros el futuro de Europa nos importa y mucho. Queremos no solo estar, sino queremos actuar y queremos formar parte de las soluciones y de los retos que Europa tiene por delante, porque son los retos que España tiene por delante, ¿no? Y hay algo clave, yo creo que me hablas de la visión del futuro, ¿no? Hay una cuestión clara y es Europa será lo que los europeos, los ciudadanos, queramos que sea. Y ahí es donde nos lo jugamos absolutamente todos y nos lo jugamos los que estamos hoy aquí. No es algo ajeno o distante y lejano a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de la visión de por dónde puede ir el futuro, no hay un determinismo histórico que nos pueda dar una solución, sino que lo que nos toca en estos momentos es determinar cuáles son los retos, cada uno de los actores que tenemos un papel en las instituciones europeas, pues, y el Partido Popular Europeo lo tiene, como muy bien ha dicho Pablo, y de una manera predominante, pero evidentemente con la necesidad de acuerdos y de consensos para esos avances, y no hay un determinismo histórico, sino que será de la propia acción que desarrollemos en estas instituciones los que establezcamos por dónde va a ir ese futuro, ¿no? Y eso a nosotros nos lleva a determinar, y me gustaría un poco ubicarlo en los 4 retos, ¿no?, que nosotros vemos que tiene que afrontar Europa en este futuro, ¿no? Un reto fundamentalmente de valor democrático, es decir, como os decía, Europa no es un conjunto de países que forman parte de algo, sino es un espacio de valores democráticos donde la libertad individual, donde la igualdad de los ciudadanos ante la ley y donde el Estado de Derecho son la clave. Y por lo tanto, uno de los retos que puede parecer siempre que está consolidado y que uno no tiene que protegerlo ni defenderlo es ese. Y sin duda alguna, creo que los últimos años en España también nos hemos dado cuenta que no es solo un reto para países terceros, sino que también es un reto para la garantía de la libertad individual, de la igualdad de todos los españoles ante la ley y del Estado de Derecho en nuestro propio país. Por lo tanto, esa defensa de valores y del Estado de Derecho es uno de los grandes retos que tiene el futuro de Europa. El segundo de los retos que yo establecería sería un desafío social también. Lo habéis estado hablando y se va a seguir hablando durante estas jornadas del desafío social que tiene Europa. Uno es el invierno demográfico y en ese sentido el desafío pasa por afrontar una serie de retos que nos garanticen una sociedad del bienestar. Europa es sociedad del bienestar. Y en ese sentido, el reto de esa visión que tenemos desde el Partido Popular para la Europa del futuro pasa porque las políticas europeas se preocupen y se ocupen de los jóvenes europeos y también de nuestros mayores, garantizando un estado de bienestar que nos llevó a querer conformar la Unión Europea, ¿no? Y en ese sentido, pues en esta nueva etapa, que además yo creo que la oportunidad de estos cursos es que se enmarcan en el inicio de una nueva legislatura de las instituciones europeas y tras unas elecciones, es que una política que no tenga en cuenta los grandes desafíos personales que tiene cualquier joven europeo, que es la emancipación, que es el empleo, que es al final un desarrollo personal, pues evidentemente nos llevará a que fracase el proyecto europeo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que combinar para conseguir garantizar pues ese desafío social y ese estado del bienestar social que significa también Europa. Y hace falta sanidad, hace falta también una política europea en términos de avances en materia sanitaria o en materia educativa o en materia en su conjunto del estado de bienestar. Un desafío también económico, porque para que podamos tener un estado del bienestar necesitamos una economía fuerte y una economía que nos vaya a generar riqueza.
Y eso pasa también por afrontar qué cambios o hacia dónde tiene que ir las políticas europeas para que tengamos una industria, tengamos una agricultura, nos adaptemos a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ese espacio común que es Europa. Y por último, sin duda alguna, pues el futuro de Europa pasa también por un desafío geoestratégico que creo que a nadie se le escapa y del que nos hemos hecho todos especialmente conscientes a nivel ciudadano desde hace, lamentablemente, pues 2 años, por una guerra que no nos es ajena, sino que se desarrolla en Europa, en nuestro propio espacio geoestratégico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también ahí están los desafíos en los cuales y los retos que hacen que la seguridad tenga también que formar parte de aquello que tenemos que afrontar, ya no en el largo plazo, sino que tenemos que estar ya afrontando en el hoy de las políticas europeas. Y en estos 4 ejes sería donde el Partido Popular considera que hay que trabajar y mucho para que Europa siga siendo ese espacio, como decía, de esos valores democráticos de los que gozamos y que tenemos que proteger y fortalecer día a día, ¿no? Vinculado con alguno de estos ejes, Cuca, que ha comentado, por ejemplo, este de la seguridad o también el del invierno poblacional, está el tema de la inmigración, que es otro de los retos fundamentales que debemos enfrentar todos los europeos y que además no solamente va a ir desescalándose, sino que va a ir a más. ¿Cómo valora la política actual de la Unión Europea en materia de inmigración? Bueno, yo la verdad es que esta creo que esta es una pregunta muy oportuna, ¿no? Porque posiblemente a alguien pueda parecer que cuando uno cree que las políticas europeas están alejadas de los problemas diarios de una sociedad, esta pregunta lo que nos demuestra es que no. Y es que hoy estamos afrontando, es posiblemente la pregunta más actual, o más de actualidad, mejor dicho, ¿no? en el día de hoy. España está afrontando una crisis migratoria importante, posiblemente la más importante de nuestra historia más reciente, y la primera clave es entender que esta crisis migratoria no es solo una cuestión de Estado, que lo es, y a la que no se le está dando respuesta como una cuestión de Estado, porque se está entendiendo que no está ocurriendo, ¿no? Estamos viendo a un gobierno de España que se está basando en la inacción y en querer desentenderse o mirar hacia otro lado, derivando responsabilidades hacia las comunidades autónomas, hacia las ciudades autónomas. No solo tiene que ser entendida como una cuestión de Estado, sino que tiene que ser entendida como una cuestión europea. ¿Y por qué digo esto? Porque la frontera española es la frontera de Europa. Y esta es la primera clave para abordar la crisis migratoria que nosotros tenemos. ¿Y cómo valoramos la política actual en materia de inmigración? Pues creo que lo que necesitamos es activar como Estado los mecanismos que la Unión Europea ha diseñado para que nos puedan ayudar a afrontar algo que solos no podemos afrontar. Y en este sentido, pues nosotros la valoramos positivamente en el sentido de los avances, pero creemos que en estos momentos, como Estado, debemos recurrir a las instituciones europeas para pedir la ayuda que otros países en otros momentos han activado y han recibido. Y esto lo ha hecho Italia, lo ha hecho Grecia y se ha podido ver cómo, con la colaboración y la cooperación de los instrumentos que desde Europa hemos diseñado, se ha podido abordar una crisis migratoria y, por tanto, controlar la llegada de una inmigración irregular que, evidentemente, no es el camino para el futuro de Europa y, con ello, el futuro de España. Por lo tanto, la primera de las cuestiones es pues la necesidad y la exigencia al Gobierno de España de que se recurra a todos esos instrumentos y que como Gobierno los active, porque solo el Gobierno de España puede activarlos. Hay comunidades autónomas con una situación muy insostenible y desesperada que han ido a Europa y pueden ser escuchados, pero ellos no tienen la capacidad de ejecución y, por tanto, de activación de esos instrumentos. Lo ha hecho también el Partido Popular, lo hemos hecho como el Partido Popular Europeo como primer partido de Europa, poniendo todo esto en conocimiento de las instituciones europeas. Lo hizo el presidente Feijóo en el mes de julio, pero tiene que ser el Gobierno quien active todo esto. ¿Para qué? Pues para al final que esos instrumentos como es Frontex o como son otros muchos, que es la acción de la Unión Europea en los países terceros, en los países de origen, nos ayuden a
a abordar y afrontar lo que estamos viviendo y que, por tanto, de una manera responsable y con altura de miras, un país como España debe estar pues abordando, ¿no? Cosa que con este gobierno no ocurre. Y valoramos también muy positivamente, y en eso hemos tenido un papel importante, sobre todo el pacto migratorio, que es el resultado de la pasada etapa, ¿no? Antes de las elecciones en las instituciones europeas. Y sobre todo porque ese pacto migratorio en el que el Partido Popular Europeo ha tenido un papel muy activo, lo que ha buscado es un acuerdo que fuera equilibrado y duradero. Una de las claves de la política europea tienen que ser los grandes consensos y los grandes acuerdos. ¿Para qué? Para que las políticas sean duraderas. Nos estamos acostumbrando a que todo sea muy rápido y que además no se sustente en unas mayorías suficientes y sólidas que hagan que esos instrumentos sean estables. Y esta es una de las claves del pacto migratorio que creo que lo hace positivo, ¿no? Y sobre todo que desde el mismo pues se despliega en primer lugar una política que sea migratoria, que sea justa con todos aquellos que huyen de guerras y que llegan a cualquier país europeo, pero que también sea firme con quienes no cumplen con nuestras leyes y contundente con las mafias que al final trafican con personas a través de una inmigración ilegal, como estamos viviendo y como estamos sufriendo en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que ha habido cosas muy positivas en esta etapa, pero lo que se necesita ahora es que, en este caso, España, como país miembro de la Unión, active esos mecanismos que tenemos a nuestro alcance y, por otro lado, que sigamos trabajando en uno de los grandes retos que tenemos como continente, que es el control de la inmigración para que sea ordenada. Y esta es una de las claves. Y es una de las claves porque cualquier persona que llega en una situación irregular de la mano de una mafia a nuestro país, el gran problema es que no va a poder trabajar. Y esto es por lo que necesitamos una política migratoria ordenada, que desde origen se articule la llegada de todas esas personas a nuestro país con un contrato y que eso les permita no estar en manos de una mafia, sino poder tener un proyecto de vida independiente a través de un contrato laboral y, por tanto, de el acceso a una sociedad del bienestar como tenemos cualquiera de nosotros. Otro gran reto, Cuca, que nos acucia además diariamente en las pantallas de televisión, en los titulares de la prensa, es la guerra. Estamos en un momento en el que Europa se ve seriamente afectado y amenazado por la guerra de Rusia en Ucrania y por la guerra que se sufre en el territorio de Gaza. Y frente a esto, ayer ya se hablaba también cómo en los últimos 20 años Europa se ha desmilitarizado poco a poco hasta verse en una situación de un equilibrio muy frágil. ¿Cuál es la valoración que hace de la política de seguridad y defensa que está llevando la Unión Europea y cuáles serían pues los pasos a dar, ¿no? Desde su punto de vista? Creo que este fue uno de los debates que además ayer estuvo muy, muy activo y creo que estuvo muy activo de una manera muy sólida, ¿no? Es decir, la guerra de Ucrania, y además Ucrania es el país invitado en estos cursos, nos ha hecho a todos ser muy conscientes de que la guerra no es algo que nos sea ajeno y que la seguridad debe cultivarse constantemente y debe garantizarse en el espacio común que es Europa, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues lo que necesitamos, sin duda alguna, es un compromiso firme en el fortalecimiento de la seguridad a través de la cooperación y de la colaboración entre los Estados miembros de la Unión. Y nosotros sí que creemos en una futura Unión Europea de la defensa. Tenemos que abordar nuestra defensa y nuestra seguridad. Es sin duda alguna, yo creo que una de las cuestiones que compartimos independientemente de ideologías todos los europeos, y es la necesidad de ser un espacio seguro y un espacio además que nos dé garantías, ¿no? Y eso necesita que se invierta en defensa y que además no se invierta de una manera individual, sino que exista esa Unión Europea
Europea de la Defensa, que significa colaborar y cooperar, es decir, compartir, invertir conjuntamente, articular mecanismos que sean comunes, que sean compartidos y que realmente nos hagan fuertes. Y eso no solo significa la necesidad de un presupuesto por parte de las instituciones europeas en defensa y en seguridad, que evidentemente hay que tenerlo. Significa desplegar políticas en materia de defensa y de seguridad desde la Unión Europea compartidas por los Estados miembros, y significa también que desde los Estados miembros asumamos que debemos incrementar nuestros presupuestos en defensa. Y esto no puede formar parte de monedas de cambio para ningún tipo de alianza política o de acuerdo político digamos, cortoplacista. Es decir, la inversión en defensa, la política en defensa y en seguridad es una política, si vamos al ámbito interior, es una política de Estado. Y por tanto debe contemplarse y debe materializarse de esta manera. El Partido Popular, a nadie se le escapa que desde el año 2018, por una moción de censura, somos un partido que está en la oposición. Pero eso no nos hace dejar de ser un partido de Estado. Y en ese sentido, y en un momento de una guerra como es la guerra de Ucrania, lo primero que hizo el Partido Popular fue ponerse a disposición del Gobierno de España, porque entendemos que la política de defensa no puede, tiene que verse desde esa perspectiva, lo mismo que la política internacional. Y esta es una de las claves. Y lo quiero lo saco a colación por la necesidad de dotarnos de un incremento presupuestario para podernos defender. Y si alguien tiene alguna duda de ello, pues que lea los periódicos de la última semana y verá que la seguridad está en entredicho en cualquier parte del mundo y también en nuestro entorno más cercano. Que piense la distancia que hay a Ucrania y verá que Ucrania está en nuestro propio continente, que Ucrania es Europa, que Ucrania quiere ser Unión Europea y por lo tanto esto no es algo en lo que uno pueda mirar hacia otro lado y además por cuestiones políticas dejar de invertir, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se debe incrementar en España los presupuestos en materia de defensa y esto no puede estar sujeto a exigencias de un partido hacia otro para mantenerle o garantizarle seguir en el gobierno, sobre todo cuando hay otra mayoría parlamentaria posible que nos dote a todos de seguridad. Ucrania quiere ser Europa como lo quieren ser 9 países más. Estamos a las puertas de una nueva ampliación, por lo tanto la Europa de los 27 se va a convertir en la Europa de los 37, pero al mismo tiempo esa fragilidad en los equilibrios y esa gran variedad en lo que es la Unión Europea. Ayer otro de los temas y otra de las claves que sobrevoló este salón de actos fue la necesidad de estar unidos, de que Europa, la Unión Europea, sea una unidad, estemos alineados. ¿Hasta qué punto la complejidad de tantas naciones dentro de la Unión Europea, y más ahora cuando seamos 37, va a hacer posible esa unidad? ¿Cuál es su valoración de la ampliación europea, Cuca? Tenemos que estar unidos y ser fuertes. Es decir, la unidad tiene que ser un elemento que nos dé fortaleza. Y eso, evidentemente, ser más complica a veces llegar a los acuerdos o los consensos para esa fortaleza. Pero es perfectamente posible. De 27 a 37, ¿no? Uno puede pensar que esto es la suma de más países única y exclusivamente y un número. Y creo que es un error verlo así. Creo que hay que verlo como el incremento el crecimiento de un espacio en una serie de valores democráticos. Y esto es una grandísima oportunidad. Es decir, que los valores que defendemos en Europa, que como decía es el Estado de Derecho, es la libertad individual, es una política de mercado, todo esto, que tengamos la capacidad de hacerlo más grande, creo que es algo que no podemos dejar pasar y en lo cual no podemos fracasar. Porque como demócratas creo que poder conseguir que haya más democracia, más Estado de Derecho y más garantías a las libertades individuales es un auténtico privilegio que tenemos a los que nos ha tocado vivir en este momento. Por lo tanto, la ampliación
es la clave para conseguir todo esto. Pero claro, la ampliación no es la ampliación con cada país. Cada país tiene que conseguir alcanzar los objetivos y las condiciones para poder formar parte del gran club que es Europa. Y evidentemente creo que con cada uno hay que trabajar para que lo pueda conseguir de una manera individual, óptima y sobre todo que esos valores a los que quiere incorporarse se incorporen, ¿no? en su estado y por tanto para esos millones de europeos que viven en ese país. Y al final integrarse en la Unión Europea, lo que ha quedado claro es que es un win-win, ¿no? Nosotros lo hemos vivido. España es un gran ejemplo de cómo cambiamos a mejor por nuestra incorporación a la Unión Europea. Pero también Europa cambió a mejor con la incorporación de España y con una serie de países que nos incorporamos en aquel momento. Por lo tanto, yo lo veo positivo y por lo que supone de crecimiento una serie de valores en los que creemos firmemente, y como creemos firmemente no solo los queremos para nosotros, los queremos para más habitantes en el mundo. Por eso queremos democracias y no queremos dictaduras, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Pero el mecanismo tiene que ser el cumplimiento individual de cada uno de esos países, de las condiciones que lo hagan posible y que lo hagan viable. Y en ese sentido, pues siendo además un país invitado, el país invitado Ucrania, creo que hay que reconocer el grandísimo esfuerzo que está haciendo Ucrania para incorporarse a la Unión Europea y cómo lo está haciendo en un momento especialmente complejo para ellos, donde tienen que estar luchando frente a la invasión de Rusia, ¿no? Si hablamos de retos, uno de los retos que los jóvenes en nuestro país señalan como prioritarios es el del cambio climático. Y aquí hay muchos jóvenes. Sí. ¿Cómo valora la política en torno al cambio climático que está desarrollando la Unión Europea en clave, Cuca? Bueno, yo creo que la premisa de esta, bueno, digamos, la primera respuesta a esta pregunta es que algo que no se puede cuestionar, y es que hay una amenaza y que hay que combatirla, ¿no? Por lo tanto, el cambio climático es una amenaza y tenemos que luchar contra ella. La clave es cómo lo hacemos. Hay que hacerlo, yo creo que con algo que se entiende muy bien, con sentido común. Es decir, luchemos contra el cambio climático, pero hagámoslo con sentido común. Es decir, basándonos en la evidencia científica y dejando al margen el dogmatismo ideológico o la imposición. Y esta es la clave. Si luchamos contra el cambio climático, pero no lo hacemos desde el punto de vista de una manera razonable, no lo hacemos de una manera conjunta como sociedad, no lo hacemos de la mano de los distintos sectores económicos, es decir, no lo hacemos de una manera sostenible, pues no lo conseguiremos. Y por tanto, sí que hay que luchar contra esta amenaza, hay que ponerle sentido común a esta lucha, que significa que hay que hacerlo de una manera que sea sostenible desde el punto de vista económico. Nosotros tenemos que seguir creando empleo, nosotros tenemos que seguir creciendo. Nosotros somos, por ejemplo, un país que no se entiende sin los agricultores y sin la ganadería, sin el medio rural. Y por lo tanto hay que buscar los equilibrios para conseguir que sea posible esa lucha con el mantenimiento del crecimiento económico, del empleo y de la riqueza que significa la agricultura y la ganadería, algo que entendemos muy bien aquí en Navarra y en La Rioja, y por tanto con menos dogmatismo, con más sentido común, con mucha evidencia científica. Y así yo creo que lo podemos abordar. Y en ese sentido creo que hay que hacer una defensa, si se me permite, de los agricultores y los ganaderos, porque los mayores agentes sobre el territorio que luchan contra el cambio climático es cualquier agricultor y ganadero que vosotros conocéis. No conozco yo nada más inteligente y no es artificial. Creo que está sobre el terreno y que luego además detrás del cambio climático y de ese sentido común tiene que estar el mantener una manera de ser como país, y España es un país rural que tiene que buscar esos equilibrios, pero también es industrial.
y tiene que buscar un crecimiento económico y una industria que sea limpia, pero que sea sostenible económicamente y que entre todos podamos conseguir el objetivo, ¿no? Cuca, enseguida Pablo nos va a aportar las conclusiones de esta conversación, pero una cuestión más. Hablábamos de la política agraria común, hablábamos del sector primario, tenemos aquí a representantes del sector industrial, de la empresa. También me gustaría entender y conocer su valoración sobre la estrategia que se está llevando a cabo para mejorar la competitividad de las empresas españolas y navarras en Europa. ¿Cuáles serían las propuestas que haría? Las propuestas, bueno, para empezar, para que nuestras empresas puedan ser competitivas en Europa, tenemos que fortalecerlas desde España. Si no, no podrán competir fuera. Si las debilitamos desde nuestro propio país, evidentemente el espacio de competitividad que Europa les pueda ofrecer no podrán estar. ¿Por qué? Porque otros serán más competitivos. Por lo tanto, más allá de las políticas europeas, en las cuales yo estoy convencida que una nueva agenda de política industrial es necesaria en Europa, pero no voy a pisar al presidente de la patronal, que estoy convencida que lo expondrá muy bien. Creo que lo que necesitamos es que en nuestro país nuestras empresas las hagamos fuertes. Y ahí somos nosotros mismos los que tenemos la capacidad de darles esa competitividad desde casa. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Quitarles muchos de los obstáculos que les ponemos de una manera, yo creo que injusta y además muy poco práctica y lógica, ¿no? Hay que eliminar mucha burocracia para que los esfuerzos de una empresa estén en ser competitivos y no en rellenar papeles. Hay que conseguir también que en nuestro propio país tengamos una unidad de mercado. A Europa le pedimos una unidad de mercado y, sin embargo, en nuestro propio país somos capaces a veces de establecer 17 regulaciones diferentes para lo mismo. Por lo tanto, para ser competitivos fuera tenemos que ser competitivos dentro. ¿Qué es lo que planteamos? Por ejemplo, creemos nuestra propia unidad de mercado. El Partido Popular lo está haciendo y lo está impulsando desde el ámbito autonómico. Si las propias comunidades autónomas establecen y eliminan normas que limitan y abren el mercado a empresas que no solo están en su comunidad autónoma, sino que están en el resto de las comunidades autónomas, estamos creando nuestro propio mercado común, ¿no? Y somos más rápidos, somos más ágiles. ¿Qué tenemos que hacer también para que nuestras empresas puedan competir? Hacer que crezcan, ¿no? Yo creo que es una de las claves, es que se produzca el salto. España es un país de pequeña y mediana empresa, es un país de autónomos. Tenemos que dotarles de los instrumentos desde el punto de vista de la innovación y del desarrollo que les permitan dar el salto a su propio fortalecimiento interno. Y para eso necesitamos fondos europeos, por supuesto. Para eso necesitamos políticas europeas, por supuesto. Pero para eso también necesitamos políticas a nivel Estado, a nivel país, que nos permitan luego acogernos a las políticas europeas, ¿no? A veces las cosas no están tan lejos, sino que están cerca. Necesitamos seguridad jurídica. Necesitamos que se legisle menos, pero que se legisle bien. Y eso son las claves, y no hay que irse lejos, esto lo podemos hacer nosotros, y a partir de ahí dar el salto a competir en Europa y ser los mejores en Europa. Yo creo que tenemos sectores en los cuales somos los mejores. Tenemos un sector agroalimentario envidiable en toda Europa. Somos la huerta de Europa y podemos seguirlo siendo. Y esto nos une a la necesidad de la competitividad, nos lleva a la necesidad de flexibilizar también todo lo que tiene que ver con la política agraria común, etcétera, etcétera. O sea, que lo que viene por delante en este nuevo periodo de política europea, cuando se conforme la nueva Comisión, es mucho trabajo para impulsar nuevas políticas. Y ahí el Partido Popular tiene muy claro que tenemos una grandísima responsabilidad, y es ser el primer partido de Europa, ser, en el caso del Partido Popular de España, la segunda delegación en el Partido Popular Europeo, pero la tercera delegación en el marco de todo el Parlamento Europeo, y eso significa que vamos a hacer que los intereses de España estén muy presentes en todas esas políticas para ser competitivos. Pero eso, como decía, no solo significa hacer que España esté muy presente en las instituciones europeas, sino también exigir y articular políticas en el marco interno que nos permita que nuestras empresas, las empresas navarras, las empresas riojanas, las empresas madrileñas, las empresas catalanas, sean fuertes y sean ágiles, ¿no?
Buen conocedor, gracias Cuca, buen conocedor del entramado del Parlamento Europeo, de las instituciones europeas, Pablo, y por supuesto director de los cursos en todas estas ediciones. Tu perspectiva sobrevuela, yo creo que también de una forma muy interesante, todos estos temas, ¿no? ¿Con qué te quedarías de todo lo que acaba de decir la secretaria general del Partido Popular, pensando un poco en la estrategia, ¿no? Y en nuestra mirada desde Navarra hasta Europa? Estos cursos europeos de verano tienen esa vocación. La verdad es que la has guiado por todos los aspectos que van a influir en la próxima legislatura del Parlamento Europeo y que en definitiva va a influir en nuestra vida diaria y en nuestro futuro de los próximos años. A mí me ha parecido muy interesante que, yo no sé si sin querer queriendo, entiendo que queriendo habéis hablado de reto demográfico e inmigración. Son dos caras de la misma moneda. Somos todos conscientes, y si no creo es importante destacarlo, que hay una correlación entre crecimiento económico y demografía. Con lo cual, si tenemos un problema demográfico y a la vez un reto migratorio, es importante ver las dos perspectivas con un solo ángulo y destacar esa necesidad de una migración ordenada que garantice la demografía en Europa y garantice el crecimiento económico. Hace poco leí un informe, todos somos conscientes que se está cuestionando el liderazgo de Estados Unidos frente a China y frente a otras potencias como pueden ser India. Y hace poco leí un informe, como decía, en el que destacaba que Estados Unidos va a seguir siendo la potencia mundial precisamente porque su demografía va a ir increciendo y precisamente gracias a la migración. Por lo tanto, yo creo que es un debate que hace falta acuerdos a nivel europeo y el pacto migratorio europeo es un buen ejemplo y hace falta también perspectiva y una visión holística para afrontar semejantes retos. Yo creo que es muy importante lo que habéis comentado respecto a los valores. Los damos por hecho, los damos por garantizados. Nuestros valores que tiene una tradición judío-cristiana, independientemente de nuestras creencias, y creo que son la base del éxito de la Unión Europea, y creo que hay que luchar por ellos a diario porque es algo que desde luego no está garantizado. El reto geopolítico, yo creo que ha sido también un eje de estos cursos europeos, y yo creo que el reto geopolítico y la defensa y seguridad es todo uno. De alguna manera lo ocurrido en Ucrania nos ha hecho ser conscientes de que nuestra seguridad no está garantizada, y algo que era un tema tabú como es la defensa y el incremento de los gastos en defensa. Y por ejemplo, no se recuerda mucho, pero el Banco Europeo de Inversiones, el homólogo del ICO en la Unión Europea, tenía prohibido el invertir y el financiar empresas vinculadas a defensa, y eso obviamente ha cambiado desde la invasión de Ucrania, porque nos hemos dado cuenta que el invertir en defensa es invertir en seguridad, es en garantizar la paz. Y luego la ampliación, yo creo que ha estado muy oportuno cuando se ha comentado la importancia de, ojo, estamos a favor de la ampliación, pero ojo, ya con 27 la toma de decisiones es difícil, la unanimidad está dilatando muchos procesos de decisión. Me parece que el alto representante decía que tenía 9.000 millones parados porque un solo país, Hungría, los bloqueaba. Por lo tanto, lo que ha recordado la secretaria general es importante. Ampliación sí, pero vamos a repensar cómo se toman las decisiones en la Unión Europea, porque si ya 27 es difícil, a 37 puede ser, me atrevería a decir que imposible. Por lo tanto, ayer una de las conclusiones que se llegaron a las mesas fue precisamente reforma antes de ampliación. Pues yo creo que es una manera también de decirlo. Y el cambio climático, su lucha contra el cambio climático, yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo creo que no podemos contraponer la lucha contra el cambio climático con la productividad y competitividad de nuestras empresas. Al contrario, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para legislar políticas medioambientales que de alguna manera permitan a las empresas ganar en competitividad, permitan a las empresas jugar en igualdad de condiciones con el resto de empresas del mundo, porque no competimos solo con las empresas del pueblo de al lado, sino competimos con las empresas a nivel global. Y un hecho muy importante, el mercado único. ¿Cuántos
defienden el mercado único europeo, que es una de las palancas más importantes para impulsar el crecimiento económico. Hay algunos estudios que dicen que hasta 700.000 millones de euros podía aumentar el PIB de la Unión Europea si tuviéramos un verdadero mercado único europeo. Muchos de los, o algunos, perdón, no muchos, gracias a Dios, algunos de los que defienden ese mercado único no defienden un mercado único en España. No caigamos en contradicciones, y para tener un mercado único en la Unión Europea tenemos que tener un mercado único en España en primer lugar. Así que muchísimas gracias, Belén, secretaria general, Cuca, y ha sido un placer escuchar. Muchísimas gracias, Cuca Gambarra. Gracias.